Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos escuchando la música de Duke Ellington, hoy a 122 años de su nacimiento y con mucha alegría recibimos al doctor en ciencia política, investigador y docente Daniel Chaschetti. Buen día y bienvenido, Dani. Buen día, Alejandro. ¿Cómo están, Diego? Diego anda por ahí en la vuelta y también anda Nacho del otro lado del vidrio, todos trabajando con mucha entrega, Bueno, y con en un esta, jugador de menos, pero dando todo en la cancha. claro, y en esta modalidad tan complicada, ¿no? Que es hacerlo a distancia, es mucho más lindo estar cara a No, no, cara, pero bueno, igual intentaremos quiero, darlo ya mejor. lo he dicho muchas veces, pero ya que levantás el centro, quiero decir que el trabajo con Nacho y con Diego es tan de memoria, me leen tan bien hasta los tonos de voz, que ya saben lo que les voy a pedir sin necesidad que se los pida. Es una cuestión difícil de transmitir, pero que hay que reconocerla y elogiarla, y lo estoy haciendo tanto el trabajo de Nacho como el de Diego. Bueno, Daniel, ayer se dieron a conocer algunos datos a propósito de cómo sería el retorno a clases en el marco de la emergencia sanitaria que muestra momentos muy complicados del Uruguay. Nosotros que durante tantos meses nos gustó asumir la idea de que éramos el país que el mundo miraba. Y bueno, y descubrimos ya sobre finales del año que más bien que nos parecemos a un país más, y que luce problemas de mucha mirada, desde muchas miradas, problemas de carácter naturalmente sanitarios, pero que bueno, que están atravesados por los otros dos ejes, la política y la economía, ¿no? Qué cosa dirías sobresalientes de este momento que nos toca protagonizar, Daniel? Bueno, es un momento delicado, ¿no? Porque las cifras de pandemia son todavía malas y bueno, el gobierno había anunciado en marzo, creo que fue el 16 de marzo, que las medidas tenían vigencia hasta el 3 de mayo. Entonces el gobierno tenía que salir a decir algo. Había muchas preguntas, muchas interrogantes sobre si la situación de la enseñanza a distancia se iba a mantener, si se iban a tomar nuevas medidas. En la última semana, eh, como que los datos comenzaron a estacionarse en un nivel, es alto, Ujú. y al ser tan alto, niveles de contagio tan altos, van a seguir generando cifras de fallecimientos muy altas también, ¿no? Pero los datos parecen indicar de que, bueno, de que no van a ir más arriba de eso, este, y yo creo que el gobierno se está apoyando en esa información para, para comenzar a volver a clases, yo diría con un modelo de retorno parecido al del año pasado. Empezar por las escuelas rurales, luego los jardines, los más chiquitos, y bueno, y finalmente los escolares. Los estudiantes de educación secundaria continúan igual. Este, Vamos a ver cómo sale, porque inevitablemente esto va a presionar al aumento de la movilidad, y de acuerdo a lo que dicen los expertos, a mayor movilidad, mayor contagio. Ujú. Este, También es cierto que no sabemos, o eso lo está investigando los matemáticos del GACH, cuánto puede influir la vacuna, ¿no? Este, es decir, el avance de la vacunación, cuánto puede transformarse en un escudo para que el virus no avance. Y bueno, eso es difícil de saber. Viste que se habla mucho de Israel, que con el 55% de la población con 2 dosis paró el virus, paró las Sí. muertes. Pero claro, Israel vacunó con niveles de contagio inferiores a los de Uruguay, ¿m? A raíz de un cierre mucho más duro que el que hizo Uruguay. Entonces, bueno, yo digo que hay muchas interrogantes. Sí, y Vamos a ver. digamos que en esa dirección, Dani, el que vos señalás, incluso como ejemplos un poco asimilables al Uruguay, también está la otra contracara, la de Chile, con un muy buen nivel de vacunación y sin embargo con un avance de la pandemia, ¿no es cierto? Sí, porque Chile, si bien estableció cierres y toques de queda,
su capacidad para hacerlo cumplir esas medidas es muy baja. Es decir, las medidas se cumplen en los centros urbanos, pero en las periferias de las ciudades es más difícil. Y bueno, ahí empieza a hacer una diferencia la capacidad que tienen los estados. Esto en inglés se utiliza la palabra enforcement, que quiere decir aplicación de medidas, la capacidad de aplicación. Es decir, puedo aprobar una ley, pero si después no tengo la forma de que esa ley se aplique, y para aplicarla se necesita, bueno, en primer lugar que los afectados la conozcan, en segundo lugar que haya algún tipo de agencia o de agente que vigile, y bueno, hay estados que tienen enforcement débiles, no es el caso de Uruguay, pero sí es el caso de Chile, de acuerdo a lo que ha dejado en claro estos dos años de pandemia. Entonces, bueno, Uruguay tomó medidas, no se puede decir que no haya tomado medidas. Cerró muchas cosas, pero bueno, la discusión está ahí. Es decir, si cerramos lo suficiente, bueno, la discusión está en por qué el documento del GACH del 7 de febrero que recomendaba más medidas de cierre no fue llevado adelante por el gobierno. Pero bueno, en todo caso, eso se irá dilucidando en el futuro. Mientras tanto, hay que ser conscientes que vamos a tener un costo alto de, no sé, 50, 60, 70 muertos por día, y lamentablemente eso lo iremos naturalizando. Y bueno, en todo caso, habrá que ver. La presión no es tan fuerte ni tan alta sobre el gobierno como para que el gobierno modifique esto, ¿no? No, no, no solo no es tan alta, sino que incluso se ha instalado, no me doy cuenta, acá me tienes que ayudar vos, si es el relato o el discurso mayoritario, pero sí objetivamente tiene mucha fuerza, una idea no solo de responsabilizar al gobierno, sino exactamente la contraria, que podría resumirse en una especie de, y si nos está yendo tan mal es por culpa de la gente, ¿no? Sí, bueno, sí. Es un debate complicado y mucha gente le cuesta entenderlo. Por otra parte, en el mundo lo que se observa es que la gente normalmente protesta contra las medidas de cierre, no protesta a favor de las medidas de cierre. Sí. Como que la gente no hace marchas ni cacerolea para que lo encierren a uno, sino que en general es al revés. Eso es lo que se ve en Europa, se vio en Estados Unidos, se vio en Brasil, se ve en Argentina, se vio en Chile. En Uruguay es un poco al revés, y por eso tal vez bueno, las medidas como el caceroleo no sean tan extensas ni intensas. Pero bueno, hay que saber que al final del camino tendremos un juicio general sobre lo actuado, ¿no? Los ciudadanos van a poder opinar. Por ejemplo, van a poder opinar en las urnas en el 2024. Ya llegará el momento del balance, yo creo. Por el momento, el gobierno es el que tiene el timón. En el 2020 lo hizo bastante bien, retrasó la primera ola por lo menos hasta noviembre. Luego, con el tema de las vacunas se complicó, pero a la larga lo resolvió, y de hecho hoy tenemos vacunas. Y bueno, veremos cómo se juzga este momento, que es el más delicado y el más complicado. Bien, y mientras todo esto ocurre, todo lo demás sigue ocurriendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vos que seguís muy de cerca del funcionamiento del poder legislativo, y el Parlamento de nuestro país a su vez discute cosas, es verdad, muchas muy atravesadas por la emergencia sanitaria, pero muchas otras no. Y bueno, y por otro lado queda en evidencia algunos problemas que exhibe la oposición, por otro lado queda en evidencia la forma de funcionar que ha encontrado la coalición, ¿verdad? Desde ese lugar, ¿cuáles dirían que son los rasgos más sobresalientes, teniendo en cuenta que
el gobierno de la República acaba de cumplir un año y poco apenas en la función, ¿no? Bueno, han cambiado muchas cosas, yo creo, ¿no? Algunos cambios no son imperceptibles, pero este, me parece que no tienen vuelta atrás. Fíjate que el año pasado el presidente raramente reunía el Consejo de Ministros, lo hizo para enviar la LUC al Parlamento y lo hizo para enviar el presupuesto, pero no había una frecuencia de reuniones muy alta. Ujú. Y este año ya llevamos 7 reuniones del Consejo de Ministros, todas vinculadas con medidas de cierre o de apertura en este caso, eh, de la movilidad relacionada con la pandemia. Y yo creo que este cambio, yo creo que es como un movimiento hacia un trabajo más colectivo en el vértice del gobierno, tiene que ver con la presión que han hecho los socios de la coalición. ¿Sí? Es decir, los socios de la coalición comienzan a percibir que la pandemia está dejando este, problemas bastante dramáticos, ¿no? Ujú. Sectores de la población que no tienen empleo, que no tienen medios para sobrevivir. Está toda la cuestión bueno, de la alimentación, de las ollas populares, pequeñas y medianas empresas bueno, que tienen dificultades. Y bueno, yo diría que el eje socioeconómico ha sido como el primero en el cual las diferencias dentro de la coalición se han expresado con mayor nitidez. A esto se suma algunas declaraciones sobre cómo se conduce la política sanitaria. Me refiero a que, bueno, algunos sectores del Partido Colorado y también de Cabildo Abierto, en determinados momentos manifestaron bueno, que se necesitaban más cierres. Recuerdo, por ejemplo, a la diputada Nivia Reich de Colonia, ¿no? Este, pero, pero bueno, yo creo que frente a esos reclamos, la respuesta del presidente es, bueno, hagamos consejos de ministros, vamos a discutir las cosas. Hay un consejo de ministros que creo que es el del 23 de marzo, que fue muy largo y muy complicado. Pero bueno, yo diría que ya la coalición no es la que era el año pasado, donde, bueno, el presidente lo dominaba todo. ¿Mm? Es cierto bueno, que todavía la figura de la calle Pou es predominante, pero me parece que los socios están comenzando a hacer pesar sus preferencias. Yo De- creo que de- los socios le arrancaron una ley, la ley del empleo solidario, que va a tratar la semana que viene el Parlamento. Es una ley de empleo temporal dirigida a aquellas personas que no tienen empleo ni están en el seguro de desempleo, que van a ejecutar las intendencias, que es parecido al plan Veredas que formuló Achugarri en el 2002 o al plan Barrido Otoñal que comenzó la intendencia también en la crisis del 2002. Y ese proyecto me parece que es producto de la presión de los socios de la coalición. Este, y fíjate que para presentarlo, el presidente hizo una cumbre de líderes. ¿Mm? Ahí fueron Sanguinetti, fueron, bueno, las autoridades de cada partido, Manini Ríos, Pablo Mieres, Novik y Turralde. O sea, estaban la principal autoridad de cada uno de los partidos miembros de la coalición reunidos con el presidente. Y lo que tenés ahí es que, bueno, es que en cierto modo el presidente también está dispuesto a compartir el crédito de las iniciativas, una iniciativa de empleo público como esta, por más que sea temporal y por más bueno, que es bastante precaria, porque se prevé que las personas trabajen 12 días y lo que van a ganar no es tanto. Al fin y al cabo es una iniciativa popular, digamos, ¿no? Porque la gente que no Ujú. tiene empleo se va a ir a anotar, va a generar cierta expectativa. Y bueno, y el presidente le está permitiendo a los líderes de la coalición compartir el crédito, algo que el año pasado era impensable, ¿no? Es decir, todo lo que hacía bien el gobierno
lo terminaba recaudando, digamos, o lo terminaba disfrutando el presidente y su sector, ¿no? Entonces, me parece que yo creo que hay cosas que están cambiando que no son muy, no se ven claramente, pero para cualquier observador atento las puede notar bueno, de que la dinámica es un poco diferente. Me parece así de altísimo interés la mirada que haces, porque te voy a ser franco, Daniel, esto que estás señalando vos, yo lo veía, si me apurás, casi, no tanto, pero para darle más color, casi al revés. Quiero decir, mi impresión es que los socios, de a poco o de a mucho, según el caso, estaban empezando a hacer reclamos, exigencias, propuestas, cada vez de forma más pública. Recordemos el famoso anuncio que hizo Sanguinetti, el que se define como representante del socio más leal, ¿no es cierto?, del gobierno, cuando dijo que el impuesto también tenía que alcanzar a los privados, el impuesto COVID, horas antes de que saliera el presidente a decir lo contrario. Y sin embargo, viste que pasa, mi sensación, ahora me voy a poner a estudiar muy mucho la mirada que vos haces, mi sensación es que había como cierta zona de, llamémosle así, pataleo, pero a la hora de pasar raya, más bien que ocurría todo tal cual como lo quiere el presidente. Es más, pero solo levanto el centro para que vos entres a cabecear, lo digo con honestidad. Este asunto, el del trabajo solidario, ayer hablamos con el intendente Rivera acá en este programa sobre eso, fue presentado inicialmente en una reunión que tuvo la calle con los intendentes blancos, generando la idea que ayer un poco la cuestionó un poco el intendente de Rivera, de que esto había sido una iniciativa de los gobernantes blancos, ¿no? De los intendentes blancos, es decir, como mucho espíritu blanco en todo esto, más allá que de un espíritu de la coalición. Yo lo veía más bien así, pero voy a recapacitar a propósito de lo que vos señalás. No, claro, adentro de la coalición siempre va a haber competencia y, y el Partido Nacional, por ser más grande, por tener más intendentes, más legisladores, siempre va a tener las de ganar y además tienen al presidente. Pero, pero no hay duda que es una medida que no tiene nada que ver con la concepción económica, filosófica del gobierno, ¿no? De Es acuerdo. gasto público. Claro. Esto está más en línea con la idea del Partido Colorado, de Sanguinetti, de los gobernantes de Rivera, que tienen una visión del Estado, de un Estado más protagónico. Pero pará, Entonces, ¿no es también esa la línea del Frente Amplio? bueno, no, sí, claro, sin duda, pero estoy hablando dentro de la coalición, ¿no? También el Partido Independiente, ¿no? E incluso Cabildo. ¿Sí? Es decir, el Partido Nacional no hay duda de que es el partido, digamos, más liberal de la coalición. Y yo creo que esta medida se da de bruces con, digamos, con la disciplina ortodoxa que han tenido para controlar el gasto, ¿no? No hay que olvidarse que este gobierno hizo un ajuste en el medio de la pandemia. ¿Mm? Bueno, eso es muy Entonces, cuando uno interesante. evalúa esta medida y otras, ¿no? Porque, a ver, está bien, se ha criticado de que, eso lo dice el Frente Amplio, bueno, el gasto en la pandemia es muy bajo, ¿sí? Y en términos comparados no hay duda que es bajo, pero aún así ese gasto, este, estoy seguro que si fuera por alguna gente del equipo económico, ese gasto no existiría. Ni siquiera Este, ese, claro. claro, pero bueno, me parece a mí como que acá lo que hay es una competencia entre socios de la coalición, y esto, ¿sabes qué, Alejandro? Se va a ir profundizando este tipo de asuntos en el futuro. ¿Sí? Ajá. Porque, porque el resultado de la pandemia va a ser dramático. Este, las cifras no van a mejorar este año Estás y la hablando de la demanda, economía, ¿no? Estás hablando de la economía, Dani. estoy hablando de los indicadores sociales, ¿no? Los niveles de pobreza, Sí, sí. este,
eh, No, el perdón, aumento perdón, de Daniel. Me sentí la obligación de aclararlo porque como habíamos arrancado con la emergencia sanitaria, porque todo indica que sí, las cuestiones de carácter sanitario irán progresivamente mejorando, ¿no es cierto? Bueno, no sé, no sé, yo no soy un experto, yo no estoy en el GACH, la gente que conozco del GACH es muy cuidadosa, ellos lo que han registrado es que se amesetaron, o sea, se estacionaron en un determinado nivel el contagio, las muertes, eso es lo Sí. que sabemos. No sabemos si no vamos a estar peor. Probablemente el gobierno crea que no y que la vacuna va a hacer la diferencia. Ahora, lo que sí está bastante claro es que la economía va a estar mal y que las cifras, los indicadores sociales van a estar peor. Entonces, Ujú. la agenda post pandemia, estoy hablando, pensando en lo que va a ocurrir a fin de año, a comienzos del año que viene, va a ser una agenda de mucha demanda por la situación social y económica. Entonces, pensando en la coalición, lo que yo digo es que las diferencias y la presión de los socios sobre el presidente va a crecer, va a aumentar. Y bueno, ahí, como siempre digo, el presidente siempre tiene cartas para jugar, ¿no? Creo que lo hemos hablado en alguna columna. El presidente siempre tiene oportunidad bueno, de aumentar, digamos, la influencia de los socios para evitar que la coalición se fisure, se quiebre. Pero me parece que en esta dinámica que entramos y que yo señalo que ya se está produciendo, se va a ir profundizando, se va a volver más intensa en la medida en que los problemas de la sociedad vayan aumentando y que la demanda crezca, ¿no? Aumente. Y para terminar, sin embargo, eso que vos decís desde cierto lugar, acá me ayudaría a que me respondiera el profesor, ¿verdad? Es decir, quiero señalar lo siguiente. El gobierno, la trayectoria del año pasado, tiene para lucir en líneas generales malos resultados, ¿verdad? Porque el número de pobres aumentó ostensiblemente, incluso con una circunstancia bien peculiar, y es, apenas se instaló la emergencia sanitaria, recuerdo trabajos, los hemos analizado acá en este programa, recuerdo ya no solo desde la perspectiva estrictamente política, sino fundamentalmente, ni siquiera de la social, llamale Frente Amplio, PCNT respectivamente, sino también desde la academia. El Instituto de Economía, por ejemplo, señaló, si no se hace esto y esto y esto, tendremos 100.000 pobres nuevos. No se hizo esto y esto y esto, y el Uruguay termina con 100.000 pobres nuevos. Pero además, el Uruguay, estoy hablando del año pasado, termina con números que ya empezaron a ser inquietantes de la pandemia. Pero además, con más personas sin empleo, con baja de salario en públicos y privados, y además, obviamente, con una muy subrayada caída en la economía. Sin embargo, eso que cualquiera podría decir desde afuera, un profesor enseñaría a sus alumnos, esto luce como en el debe de cualquier gobierno de cualquier nación. Sin embargo, las encuestas, no hay por qué dudar de ellas, supongo, expresan que el presidente, no solo el gobierno no ha sido sancionado por la ciudadanía desde ese lugar, sino que incluso sigue recogiendo altos índices de aprobación. ¿Cómo conviven? ¿Cuáles son los vasos comunicantes entre un hecho y el otro? Bueno, en primer lugar tenemos pocas encuestas, ¿no? Tenemos Ajá. pocas encuestas. Y además tenemos encuestas de muy baja calidad. ¿Mm? La pandemia no deja hacer buenas encuestas, el cara a cara es imposible. Todo se hace por teléfono o se hace online. Este, a mí me gustaría ver, no sé, muchas más encuestas, ¿no? Prácticamente hay una encuesta oficial que trabaja para el gobierno, que es la de equipos, y que es la que divulga estos resultados. Las otras empresas, yo he hablado con gente que está a cargo y tienen problemas financieros para hacer encuestas buenas. Es muy caro hacer encuestas, pero es un hecho insólito, porque el estado de la opinión pública es una pieza clave en cómo funciona el gobierno. De acuerdo a los poquitos estudios que hay,
la pista para entender esto es que los ciudadanos no estarían echándole la culpa al gobierno por lo que ocurre, sino que entienden que esto es una cosa mundial, ¿no? Este, la pandemia es mundial y bueno, todo el mundo está mal y por tanto no le vamos a echar la culpa a la calle Pou. Ujú, Este, ese razonamiento hubiera deseado Jorge Valle en el 2002, ¿no? ujú, claro. Porque en el 2002 tuvimos un contagio de la crisis de Argentina. Jorge Valle, me acuerdo que cada vez que podía trataba de explicarlo, ¿no? Que bueno, que en parte no era responsabilidad de él, pero sin embargo la gente no le creyó. En este caso, la gente, bueno, no es un problema de creerle a la calle Pou, hay suficiente evidencia que muestra que el mundo está complicado. Y bueno, digamos, esa sería la pista para entender por qué el gobierno sigue teniendo tanta popularidad. Pero bueno, yo creo que igual, tarde o temprano eso se acaba, ¿no? Porque si el porcentaje del desempleo se va a estacionar en el 12%, si hay 100.000 nuevos pobres más, si le recortás el salario a los trabajadores, bueno, tarde o temprano el humor social va a cambiar. Ujú. Es como demasiado ilógico que que eso no emerja. Convengamos, puede estar encapsulado producto de la pandemia, pero una vez que la pandemia pase, la gente va a demandar. Este, Bien, siempre, yo siempre recuerdo la elección siguiente al fin de la guerra en el Reino Unido. Churchill había ganado la guerra, era uno de los 4 líderes principales del mundo. Este, terminó la guerra lleno de honor, ¿no? Y de gloria. Y en la elección inmediata, este, Churchill y su partido, el Partido Conservador, se presentan y pierden la elección. Y Churchill decía, ¿cómo pueden ser tan ingratos, no? Que los ayudé a ganar la guerra. Este, y el problema era que había cambiado la agenda. La agenda cambió con una velocidad terrible. Este, terminó la guerra y al terminar la guerra las preocupaciones son otras. Quiero vivir y quiero vivir bien, ¿no? Entonces, tal vez nos pase algo parecido, ¿no? En el sentido de que, bueno, una vez que termine la pandemia, nos olvidaremos de esto y lo que va a ocurrir es que la gente va a comenzar a demandar por sus necesidades. Yo creo que esto el gobierno lo sabe, me imagino. Y acá hay toda una discusión. Bueno, ¿cuál va a ser la agenda después de la pandemia? Esa es una discusión interesantísima. El gobierno va a intentar hacer reformas. Algunas reformas son complicadas, ¿no? Algunas pueden ser hasta impopulares, pero quedan 2 años de gobierno. ¿Y qué va a hacer la calle Pou? ¿Qué va a hacer la coalición? ¿Va a impulsar esas reformas o va a tratar de administrar un supuesto resultado ventajoso que le deje la pandemia? Son preguntas que cualquiera se puede hacer, pero bueno, en este caso, me parece que cada día estamos más cerca de ese momento y bueno, conviene comenzar a pensarlas, ¿no? bien. 20 segundos finales por hoy. Bueno, mira, dice Yanela, buen día. Por favor, Chasquetti, más seguido. Es como una reivindicación, digamos, de 1 de mayo. Buena Bueno, jornada, gracias. nos decía Yanela. Bueno, trataremos. Lo que pasa es que tenemos, yo siempre les digo a todos, primero que como son todos queridos amigos, queridos y admirados amigos, la verdad que tengo este programa y yo en particular tengo esa alegría y ese honor, son tantos, tan queridos y tan buenos y tan generosos que trato de repartir, incluso para no abusar tampoco de ellos, pero es verdad que tanto el Chasque como Buquet y el Fito Garcés están desde de la hora 1, ya en las 15 temporadas, pero bueno, se han sumado una lista enorme bueno, de hecho, Buquet estuvo la semana pasada conversando con todos nosotros, así que bueno, trataremos de que venga más seguido, doctor Chaschetti. Sí, Para terminar, hay algo que me parece muy, muy interesante que se ha logrado instalar y es que en el marco justamente de esa idea, vos recién citabas a Churchill y ha surgido como la idea de tratar de jugar con la metáfora de que estamos en guerra,
por momentos, las miradas críticas que se hacen sobre la conducción son resumidas en una especie de, para seguir con el lenguaje bélico, manga de antipatriotas, palos en la rueda. Es curioso porque además el Frente Amplio, la inmensísima mayoría de las normas que se han debido aprobar en el Parlamento, la inmensísima mayoría las votó todas, ¿verdad? Sí. En todo caso, se ha atrevido a decir, por acá vamos bien, pero es insuficiente, se debería hacer un poco más esto o aquello. Y cada vez que eso ocurre, más allá de la que podríamos llegar a concluir que fue infeliz, quizás algún término que usó Miranda, recibe una especie de manga de irresponsables, malos patriotas, política del barro, yo a ese nivel rastrero lo bajo, y siento que el Frente Amplio no sabe qué hacer ni qué decir, porque si hace o dice, es mal adjetivado al instante. Sí, pero fíjate que no todos los voceros del Frente Amplio reciben ese trato, ¿no? Yo creo que con Miranda hay como una especie de acción coordinada. Cada vez que Miranda habla, es así. Sí, es así. ¿De verdad? Por ejemplo, Fernández Galeano ha dicho cosas durísimas sobre la política sanitaria del gobierno. Y no ha recibido ningún maltrato ni se le ha acusado de antipatriota. Por el contrario, ha recibido respeto y en todo caso gente que le discute, pero yo creo que con Miranda es algo especial, porque Miranda es el presidente del Frente Amplio, pero al mismo tiempo desde adentro del Frente Amplio se lo ha debilitado, está de salida. Viste que los politólogos acuñamos muchas veces términos que son de uso frecuente en la política estadounidense. Y el lame duck es el pato cojo, el pato rengo. Es el presidente que está de salida, y al estar de salida, en realidad pierde poder porque todos comienzan a ver quién va a ser el próximo, ¿no? Piñera en Chile, por ejemplo. Piñera, bueno, otro lame duck. Entonces, bueno, Miranda es un lame duck. Entonces, fíjate que están viendo si lo sacan en junio o si lo mantienen hasta noviembre. Entonces es muy débil, pero al mismo tiempo, Miranda está en el sillón, que era el sillón de Sereni, de Tabaré Vázquez, y bueno, pegarle a Miranda es golpear al Frente Amplio y contribuir a esa idea que va ganando terreno de que el Frente Amplio está sin rumbo, ¿no? Idea que yo considero que es exagerada. Pero bueno, me parece que toda la discusión esta sobre el patriotismo es impostada. Los vínculos y las relaciones entre los partidos en Uruguay siguen siendo normales. Yo creo que la reunión de los intendentes del Frente Amplio con la calle Pou lo dejaron en claro, pero te lo dejan en claro todos los días en el Parlamento, con la reunión de los parlamentarios en comisiones, en el plenario, de los coordinadores. O sea, acá tratar de imponer una discusión de ese tipo es una bajeza, diría, ¿no? Porque en realidad nadie tiene el aparatito para medir patriotismo ni lealtad al país, ¿no? Yo creo que todos los partidos tratan de hacer lo mejor por el Uruguay, lo hacen desde su óptica, desde su ideología, su visión, y en todo caso algunos estarán en lo cierto y otros estarán equivocados, pero no pasa de eso, ¿no? Daniel, te mando un abrazo muy grande, te agradezco mucho como siempre, ¿sí? Y nos reencontramos, ya ves, más temprano que tarde. Está bien. Bueno, nos vemos.